Buenos días familia rolera y bienvenidos a Roller Life. La semana pasada en Historias del Patín vimos cómo todo esto comenzó y llegamos hasta los 1900. Ahora vamos a continuar en donde dejamos, en el siglo XX. Ya habiéndose instalado para quedarse el formato de quads, o sea patines de 2 ruedas adelante y 2 ruedas atrás, y con varios lugares públicos para patinar abiertos, en 1902 en Chicago abre la pista de patín El Coliseo, lugar donde en la noche de apertura vio a más de 7000 patinadores, dando así un pantallazo del éxito que tendría el mundo del patín en ese siglo que recién estaba comenzando. La gente y los medios comenzaban a impulsar cada vez más el mundo del patín, no solo como algo recreativo, sino también como deporte, y un gran amante y aficionado de esto era Charles Chaplin, el cual le dedicó al patín en 1916 una de sus películas, llamada The Ring, en donde ahí él demuestra todas sus habilidades sobre ruedas. Aparte de algunas caídas y tropezones típicas de las películas de él. Si quieren ver esa película se las dejo acá arriba en la etiqueta o abajo en la descripción. Y ahora vamos a hacer hincapié en el ya mencionado Coliseo, que abrió en 1902 porque fue uno de los lugares el cual albergó la mayoría de los deportes sobre ruedas. Deportes como por ejemplo polo skating, sí, era básicamente hockey, roller dancing, que no era eso, nada que ver, era una especie de baile tipo vals, se hacía de a dos, era muy suave y tranquilo, y también se hacía patinaje de velocidad. Todo esto sobre patines de quads. Ahora vamos a repasar muy brevemente en qué se basan cada uno de esos deportes y cómo surgieron. El patinaje de baile, roller dance, el patinaje de figura y el patinaje freestyle estaba reconocido dentro de la misma modalidad que era patinaje artístico. Estas modalidades se podían hacer de manera individual o en pareja, y al igual que otras actividades como el hockey, eran traídas del patín sobre hielo. Y esta modalidad de patín artístico le costó más que a otros deportes generar interés en la gente, ya que la mayoría del público prefería verla en formato sobre hielo. Es importante destacar que en esta modalidad los bailes solían ser mucho más tranquilos y armoniosos. Probablemente por eso tampoco generaban tanto interés en la gente. Es recién para 1930 donde se incluyó el tango que los bailes empezaron a ser más movidos, con mucha más energía y empezó a generar mucho interés en el público. Y ya que estamos hablando de deportes y modalidades que surgen del patín sobre hielo, no podemos dejar de lado el hockey, que en esta época se llamaba polo skating. Había 3 modalidades, 2 de ellas siguen vigentes hasta el día de hoy. La primera era con bocha dura, la segunda era con bocha blanda y la tercera con puck o tejo. El primer estilo, que es de bocha dura, era el más popular en los 1900, y este se jugaba con palos relativamente cortos y una pala que no tenía una curva muy notable. Y sí, ese estilo de hockey es el que se puede ver hoy en día en algunos clubes donde todavía juegan con patines de quads. El que se juega con puck, o tejo, como quieran decirle, usa palos, o sticks, que son relativamente más largos y al final tienen una pala con una curva bastante notable, la cual ayuda para darle dirección y potencia al tejo, o puck. Este estilo es mucho más actual y es mundialmente reconocido como roller hockey, el cual es mucho más vistoso y se juega con patines en línea, pero más adelante vamos a llegar a eso. Por ahora vamos a seguir al siguiente deporte de esa época, que es patinaje de velocidad. Y este deporte es uno a destacar, ya que en ese momento tenía muchísima influencia y los que lo practicaban eran unos muy pocos, los cuales ganaban muy bien con cada carrera y podían tener un buen pasar económico. Estas carreras podían ser cortas pero de mucha velocidad, llamadas sprint, o si no podían ser largas maratones. El patinaje de velocidad tuvo mayor influencia entre 1910 y 1930, año en el cual comenzaron a hacer las carreras en lugares cerrados. Esto es debido a que hubo muchos reportes de patinadores haciendo trampas y jueces con favoritismo.
Al hacer las carreras en lugares cerrados era más fácil controlar el que se respetasen las reglas. Y esto generó un creciente desinterés en el público, agravado aparte por el nuevo deporte que estaba surgiendo llamado roller derby. Y ya que lo mencionamos, en 1935, en la pista de patinaje El Coliseo de Chicago, toma lugar lo que sería la primera competencia de roller derby, convirtiendo a Chicago como el lugar de nacimiento de ese deporte, el cual se sumaba a la lista de los deportes ya mencionados, que cada día tenía más y más gente que los practicaba. El roller derby consistía en una carrera en un lugar cerrado con una pista ovalada, y no era un deporte de contacto hasta 1937, donde decidieron cambiar algunas reglas. Estos cambios hicieron que la gente se interese muchísimo en el deporte, convirtiéndolo en uno de los deportes más importantes del patín en esa época. Pero con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, este deporte comenzó a perder mucho interés. Muchos de los jugadores se anotaron en el ejército y la mayoría del público comenzó a darle más interés al conflicto del momento, obviamente. Paralelamente a todo esto, en 1937 también se declara la época dorada del patín, la cual dura hasta 1959. Y asumo que dura hasta esa época porque en 1960 se declara una nueva era, la más importante de todas del patín. Es la era en la cual se comienza a implementar el plástico a los diseños de los patines. Pero eso y todo lo que resta del siglo, que es muchísimo, lo vamos a ver en el siguiente capítulo la semana que viene. Por el momento, espero que les haya gustado este capítulo. No te olvides de darle like, compartirlo con amistades, suscribirte si todavía no estás suscripto, hacer sonar la campanita para que te notifique cuando subo el próximo video. Si querés consultarme algo o mandarme un mensaje, lo puedes hacer acá abajo o en las redes sociales, que es Instagram, roller.life, Facebook, rollerlifeok, o si no en la página oficial, que es www.rollerlife.com.ar. Ahora sí, finalmente me voy a tomar el té. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos sobre ruedas. El próximo capítulo lo dejo acá arriba, Podés hacerle clic ahí. O si no, podés ver otro playlist o suscribirte acá abajo. O por acá arriba también dejo links. Está re frío.